al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es Columna y base de la verdad. El tema de esta semana es La Iglesia, la casa de Dios. Amado oyente, le invitamos a disfrutar de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. La cual casa somos nosotros. Amén. La cual casa somos nosotros. Si retenemos firme. Amén. Amén. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Amén. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos. Amén, y el gloriarnos en la esperanza. Amén, y el gloriarnos en la esperanza, Señor Jesús. Si retenemos firme hasta el fin, amén, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, oh Señor Jesús. Amén. El día de hoy veremos preparar a los miembros de la casa para entrar en el reino. Después de hablar sobre el destinatario de las epístolas de Pablo a Timoteo, veamos dónde y cuándo fueron escritas. Aunque no es tan fácil determinarlo, gracias a los relatos históricos del libro de los Hechos y la historia de Roma, los estudiosos lograron estimar las fechas aproximadamente. La primera epístola de Pablo a Timoteo fue escrita alrededor del año 64 o 65 después de Cristo, después de que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento. Él estuvo en la prisión en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Antes estuvo preso en Cesarea, donde permaneció 2 años. Fue juzgado y apeló a César. Luego, bajo la custodia de un soldado romano, se embarcó a una nave hacia Roma. Allí, mientras esperaba la sentencia, Pablo fue puesto en una prisión domiciliaria, conforme a lo que leemos en Hechos capítulo 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Todo eso ocurrió entre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿Qué practicaba Pablo mientras estaba preso en su casa? En Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. A pesar de no poder salir, Pablo podía recibir a las personas y predicarles el reino de Dios en aquella casa. Podemos decir que en aquella época Pablo ya practicaba el ¿puedo orar por usted? Además, podemos inferir que, a medida que cambiaban los guardias, él oraba por ellos y estos se convertían. Así, casi toda la guardia pretoriana fue salva. Asimismo, en esa ocasión, Onésimo fue salvo. Amén. Luego, entre los años 62 y 64 después de Cristo, Pablo fue liberado
Entonces probablemente él y Timoteo fueron a visitar a las iglesias que habían levantado en Asia y Galacia. Al pasar por Éfeso, una ciudad de Asia, vio la condición de la iglesia allí y se preocupó. Por esa razón dejó a su colaborador en Éfeso y viajó a Macedonia, donde escribió su primera epístola a Timoteo, tal vez al final del año 64 o al comienzo del año 65. En dicha epístola leemos el siguiente versículo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Aproximadamente, esa es la fecha y el lugar en que Pablo escribió su primera epístola a Timoteo. En el periodo del 66 al 67 después de Cristo, Pablo enfrentó su segundo encarcelamiento, el cual fue diferente al primero, pues ahora estaba en una cárcel de verdad. En 2 Timoteo, él menciona las cadenas, indicando que estaba encadenado y las condiciones eran muy duras. Algunos hermanos fueron a visitarlo, mientras que otros nunca lo hicieron. Durante ese periodo, probablemente en el año 68 después de Cristo, cerca del final del reinado del emperador romano Nerón, Pablo fue martirizado. Las palabras de su segunda epístola a Timoteo demuestran que sus días estaban terminando, según lo que leemos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6. El tiempo de mi partida está cercano. Basados en ese contexto, estimamos que la fecha de la segunda epístola fue en el año 67 después de Cristo, durante su segundo encarcelamiento en Roma. Retomando el encargo de esta semana, de la iglesia como la casa de Dios, leamos nuevamente 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En griego la palabra casa es oikos, y nos remite a la palabra griega oikonomía, traducida literalmente como edificación, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. En español la palabra economía está formada por los vocablos griegos oikos y nomos, que significa la ley de la casa o administración familiar. Por consiguiente, la palabra casa de la expresión la casa de Dios en este versículo es oikos. A fin de aclarar mejor el concepto de la iglesia como la casa de Dios y la familia de Dios, veremos los versículos que están a continuación. Primeramente, leamos Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí la palabra familia es casa en griego, pero no en el sentido de oikos, sino de oikeos, otra palabra griega parecida que tiene el mismo radical casa. Por esa razón, en algunas traducciones aparece la frase miembros de la casa de Dios. Esta casa está formada por la familia, y como hoy estamos en familia, entonces somos la casa de Dios. Amén. En los versículos siguientes, en el original griego, la palabra casa es oikos. En Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 6, dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Aquí el autor de Hebreos hace una comparación entre Moisés y Cristo, el Hijo de Dios, en el aspecto de ser fiel en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, esa casa era el pueblo de Israel, sobre la cual Dios puso a Moisés para que la cuidara. En el Nuevo Testamento, la casa es la iglesia, sobre la cual Dios puso a Cristo para cuidarla. Este es el concepto que queremos introducir. La iglesia es la casa de Dios y necesita ser cuidada. Amén. Querido oyente, ¿quién cuidará de esta casa? ¿Qué casa es esta? La respuesta está en el versículo 6, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia. Amén. Que seamos fieles a Dios y cuidemos bien de su casa, la iglesia. Amén. El contexto de estos versículos, junto con los siguientes, habla de entrar en el reposo. Este reposo representa el reino. En estos versículos vemos algo muy claro. Cuidar de la casa de Dios es preparar a los miembros de su casa para entrar en el reino. Amén. Moisés fue fiel en toda la casa, teniendo como objetivo introducir a todo el pueblo de Israel en la buena tierra de Canaán, en el reposo. No obstante, por causa de la incredulidad y de la rebeldía, la mayoría no pudo entrar, solamente la nueva generación. Hoy Dios también necesita de siervos fieles en su casa. Amén. Para introducir a su pueblo en el reposo, en el reino milenario. Amén, Señor Jesús. Amado oyente, hoy Dios también necesita de siervos fieles en su casa. Amén. Para introducir a su pueblo en el reposo. Amén. En el reino milenario. Amado oyente, le dejamos con la siguiente pregunta. Basados en las palabras mencionadas, ¿qué entiende usted por la casa de Dios? Amén. Nosotros somos la casa de Dios, Amén. la iglesia. Que seamos fieles a Dios y cuidemos bien de su casa, la iglesia. Amén, amén, amado oyente. Esté disfrutando todas esas palabras que vimos el día de hoy. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.